Elegir entre Rusia o Ucrania, elegir entre la historia de Rusia o la historia de Ucrania es un sinsentido, porque ambos pueblos tienen un mismo origen y en gran medida tienen un mismo componente cultural, antropológico incluso, eh, tienen un mismo origen. Y si tienen un mismo origen, tienen un mismo destino. Intentar sembrar la discordia entre ambos pueblos es de malnacidos, pura y simplemente. Cuando la URSS se acabó, pues bueno, todos esos países eh, que ya existían con la URSS, lo que pasa que estaban dentro de lo que era esa gran eh, construcción multinacional como era la URSS, todos esos países se mantuvieron por un tiempo en, en ese espacio, ¿no? En ese espacio de influencia cultural y política, de relaciones económicas, como fue lo que luego vino después de la URSS y que eh, en cierta forma aún continúa, como se llamó la Comunidad de Estados Independientes, la CI, en donde ya no estaban los países bálticos, porque de hecho los países bálticos ya se habían ido, o sea, ya se habían separado de la URSS, bueno, aprovechando lo que fue la decadencia de la URSS, ¿no? Con Gorbachev, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia ya se habían marchado de la URSS, ¿no? Entonces lo que se quedó en ese espacio pues fueron las repúblicas que ya existían, ¿no? Las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que Gorbachev intentó darle un cambio, pero fracasó en el intento porque, bueno, en parte también se equivocó. O sea, él también cometió grandes errores que condujeron a que su sueño fracasara. Y bueno, pues luego vino la CEI. Y la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, todavía dura. O sea, de hecho, formalmente no ha desaparecido, porque es una forma de mantener lo que es la influencia de Rusia, que es la gran república de ese espacio, ¿no? De mantener la gran influencia de Rusia a todos los niveles. Eh, y mantener su preponderancia, su hegemonía en ese espacio. Lo que pasa que como era un espacio que ya no era comunista, era excomunista, era un espacio que se había eh, integrado completamente en el mundo capitalista, que de hecho había abrazado a Estados Unidos, es decir, el mundo de la CI en su primera etapa con Yeltsin en la Federación Rusa es un mundo completamente yanquizado, o sea, es un mundo prácticamente americanizado. De hecho, Yeltsin le puso muy pocas trabas a la influencia de Estados Unidos en Rusia y en su zona de influencia, o sea que era un mundo que aparte estaba, había quedado desguazado con la desaparición de la URSS y ponía muy pocos obstáculos a la influencia de Estados Unidos y a lo que era el capitalismo, pues el capitalismo neoliberal, o sea, el capitalismo de la última etapa, de Reagan, de Margaret Thatcher, el capitalismo privatizador, el capitalismo de la libertad de circulación de capitales, especulativo, etcétera. Y así estuvo ese mundo uh, hasta que Rusia, después de Yeltsin,
empezó a reorganizarse, empezó a levantarse, a relanzarse en medio de la guerra contra el separatismo, en este caso islamista, ¿no? Es decir, contra la agresión y la penetración de los islamistas en, en el espacio del Cáucaso que quedaba bajo la influencia de Rusia, ¿no? Tanto en las repúblicas, en las antiguas repúblicas de la URSS, que de hecho se habían independizado ya, eran totalmente independientes, como Kazajistán, que ahora está también de moda, Uzbekistán, Turkmenistán, todas estas repúblicas son de mayoría islamista y de hecho, bueno, son prácticamente repúblicas declaradas islámicas, aunque no tienen el Islam como religión oficial, o sea, no son del tipo de Irán, ¿no? O del tipo de Arabia Saudí, pero son repúblicas a todos los efectos islámicas. Y muchas denominadas repúblicas o regiones con autogobierno, como diríamos en España, dentro de lo que es la Federación Rusa, también se consideran islámicas, ¿no? Entonces, Rusia en la guerra que mantuvo, en dos guerras que mantuvo contra el separatismo islámico, pues se fue reorganizando y se fue relanzando. Pero ya era un espacio completamente capitalista, americanizado, etc. Entonces, aun manteniendo las señas de identidad de su cultura eslava, pero digamos que las repúblicas de la ex Unión Soviética pues mantenían cierta coherencia, ¿no? En torno a lo que había sido su historia reciente, hacia dónde querían ir. Es decir, regresar al comunismo ya no querían y bueno, pues mantenían cierto consenso bueno, en su forma de organizar la economía, en su forma de relacionarse entre ellas, en su forma de entender lo que eran las libertades civiles, el mundo del derecho, en definitiva, un Estado democrático moderno. Y bueno, la cosa se fue manteniendo más o menos bien, pero Rusia, según iba relanzándose, también tenía que arrastrar una serie de problemas, como era el separatismo islámico, pero como eran también pues la relación con esas repúblicas soviéticas, que pues desde el principio también ha sido una relación problemática, porque habían reaparecido una serie de tensiones nacionalistas que con la URSS también estaban ahí, pero como estaba en la URSS, pues bueno, aquello pues no tenía mayor importancia a nivel internacional. Cuando la URSS se acaba, pues esas tensiones aumentan y tienen consecuencias trágicas, en el sentido de se producen guerras de carácter local y también separación, secesiones incluso dentro de esos territorios. Y eso complicaba más todavía la relación de Rusia con estas repúblicas y cómo el país pues encaraba su futuro, ¿no? Y así llegamos a la cuestión ucraniana. La desaparición de la URSS lo que había provocado es que una serie de grupos de poder pues se apoderaran de esas exrepúblicas. Básicamente esos grupos de poder provenían de lo que fue el Partido Comunista de la URSS. Es decir, los mismos dirigentes que habían mandado, los mismos dirigentes comunistas que habían mandado en la URSS, en las diferentes repúblicas,
Cuando llegó la disolución de la URSS, pues lo que hicieron fue seguir mandando, quedarse en el poder en las diferentes repúblicas exsoviéticas. Y bueno, pues acumularon, lo que pasó fue que acumularon más poder todavía. Es decir, se convirtieron en prácticamente dueños y señores de sus respectivos países. Y eso empezó en la URSS con la familia Yeltsin y su grupo de poder, y continuó en el resto de repúblicas exsoviéticas. Y eso también pasó en Ucrania, y eso explica lo que luego ocurrió en Ucrania. Ucrania era y sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo. Y esa corrupción tiene que ver con el grupo de poder que se apoderó del país, y tiene que ver con la corrupción que se asocia a la explotación de su economía, de su industria, de sus recursos naturales, en definitiva, del reparto de la economía entre los peces gordos del país. Y en cómo estos peces gordos, pues, gestionaron ese país, se repartieron el poder y bueno, organizaron todo aquello en su propio beneficio. Y esto, como digo, no solo pasó en Ucrania, ha pasado en todas, y sigue pasando, en todas las repúblicas o países de lo que fue la URSS, incluido por supuesto también Rusia, que aunque con Yeltsin, bueno, pues tuvo un grupo de poder asociado a lo que era el gobierno ruso, el Kremlin, la sede del gobierno ruso, un grupo de poder de la familia Yeltsin. Bueno, pues cuando Yeltsin se fue y ese grupo de poder decayó, pues vino otro grupo de poder. De hecho, vieron una serie de grupos de poder asociados a los nuevos mandamases del Kremlin, es decir, asociado a Putin, a Medvedev y a otros gerifaltes, a otros peces gordos de Rusia. Y eso pasó, como digo, en Ucrania, y por eso en Ucrania hubo una, llamémoslo, revuelta popular, el denominado Euromaidán de 2013, bueno, que acabó con todo aquello, y acabó con todo aquello de una forma violenta. O sea, empezó con protestas pacíficas que fueron a más y terminaron en un golpe de Estado. Así de claro. O sea, que terminó en un golpe de Estado, además un golpe de Estado sangriento, que destruyó el centro de Kiev, por cierto. O sea, arrasó el centro de Kiev, aquello. La revuelta popular aquella arrasó el centro de Kiev, y murió mucha gente en aquella revuelta. Tanto por parte de civiles como por parte de la policía, que en ese momento defendía lo que era el gobierno legal, legítimo, porque había salido supuestamente unas elecciones supuestamente democráticas. Y aquella fue una revuelta sangrienta, que acabó en un golpe de Estado, y que aquella revuelta fue instigada en todos los sentidos. O sea, hay que dejarse de hipocresías. Aquella revuelta fue instigada por Occidente, porque los líderes de esa revuelta lo que querían era que Ucrania dejase de estar bajo la influencia de Rusia, que consideraba que era perniciosa esa influencia, y ciertamente lo era, porque de la influencia rusa pues provenía toda la corrupción que campaba en Ucrania. Entonces, los líderes políticos y sociales de aquella revuelta querían que Ucrania virase desde la influencia rusa a la influencia de la Unión Europea, ¿no? O sea, que Ucrania se incorporase a la Unión Europea y abandonase lo que había sido la llamada Comunidad de Estados Independientes. O sea, cambiase completamente su estrategia
su estrategia internacional, ¿no? y su rumbo en la historia, a todos los niveles, que virase completamente de rumbo. Y como digo, lo consiguió de una manera violenta y sangrienta, y con un golpe de Estado. O sea, esto hay que dejarlo claro, independientemente de que fueran unos, como queramos llamarlos, a los anteriores dirigentes, líderes de Ucrania. Lo cierto es que aquello se cambió de rumbo de manera violenta y sangrienta. Y lo que pasó con aquel giro de rumbo en Ucrania fue que, pues que claro, generó una división en el país, ¿no? No solo porque, claro, cuando se pega un cambio tan brusco en un país, pues obviamente los que acaban mal en ese cambio pues se van a sentir molestos y ofendidos y disgustados, sino porque fue un giro de 180 grados en la historia contemporánea ucraniana. Y de aquel giro brusco en la historia de Ucrania, pues se produjo lo que luego vino, que fue la división cultural y política, incluso, entre el occidente y el oriente de la misma Ucrania. Porque Ucrania, como todos los países, pues tiene una historia muy complicada, pues llena de muchas historias pequeñas, de invasiones, de expansiones, de retrocesos, de influencias de todo tipo. Pues con este giro brusco en los acontecimientos quedó prácticamente partida en lo cultural y en lo político, y en cierta forma también en lo económico, en dos partes. La parte occidental, que era básicamente la que quería entrar en la Unión Europea, y la parte oriental, que era la que tenía vínculos más estrechos con Rusia, ¿no? Y de aquella división provocada por el Euromaidán, pues vino la guerra a continuación, la llamada Guerra del Donbass, una región en el extremo oriental de Ucrania, que es la más pegada a Rusia y que casualmente es la zona más industrializada de Rusia, de Ucrania, quiero decir. La zona más rica industrialmente y también una de las zonas más ricas en recursos naturales de diverso tipo de Ucrania, ¿no? Y esta zona pues fue la que vivió la llamada Guerra del Donbass, en donde básicamente lo que hizo Rusia después del Euromaidán, y una vez que ya se había apoderado de Crimea, lo de Crimea lo vamos a dejar a un lado, aunque es importante, pero vamos a dejarlo a un lado porque si no el análisis seguramente se complicaría si entráramos en lo de Crimea. Entonces, lo que hizo Rusia en el Donbass fue básicamente apoyar a la parte de la población que no quería incorporarse en la Unión Europea. Y no solo apoyó a esa parte de la población, sino que prácticamente la reorganizó para lanzarse a una guerra civil, digamos, puesto que Ucrania como tal, lo que es la unidad de Ucrania no se cuestionaba, la unidad política territorial de Ucrania no se cuestionaba, pero sí se cuestionaba el giro de los acontecimientos a partir de Euromaidán. Entonces, el Donbass se reorganizó para lanzarse a una guerra civil contra los nuevos dirigentes ucranianos de Kiev, de la capital ucraniana, en una guerra civil que, bueno, que básicamente digamos que ganó Rusia. Que ganó Rusia pues por muchas razones, porque era una zona del Donbass que le quedaba justo al lado para poder apoyarla en todos los sentidos, y porque encontró
un espacio apropiado para iniciar una guerra, bien, aunque bien en términos puramente civiles, es decir, no como una invasión, sino en términos civiles, pero claramente apoyada y tutelada desde Rusia, ¿no? Tutelada por Rusia. Entonces lanzó una guerra y triunfó en esa guerra. La parte que Rusia apoyó, que fue el Donbass, pues triunfó en la guerra que planteó frente a los nuevos dirigentes de Ucrania, de Kiev. Y así quedaron más o menos las cosas ya en 2014, al final de la guerra del Donbass. La guerra del Donbass terminó con los acuerdos de Minsk, la capital de Bielorrusia, donde Ucrania se reunió con Rusia, teniendo a Alemania y a Francia como garantes del acuerdo, donde, bueno, se reconocía que la zona de influencia rusa en Ucrania era la conocida región ucraniana del Donbass, y que bien, Ucrania se comprometía a implementar una serie de medidas para reconducir de forma pacífica la situación y establecer relaciones con las repúblicas autoproclamadas del Donbass, con las repúblicas prorrusas o filorrusas autoproclamadas del Donbass, de cara a una federalización del país, es decir, a que Ucrania llegara a ser un estado federal como lo era Rusia. Y esto era lo que se decía en los acuerdos de Minsk. Pero en 6 años eso no ha llegado a ningún lado. De hecho, la situación social de la zona, lo que ha ocurrido es que ha empeorado. Y la supuesta normalización, pacificación, reconciliación, como se quiera llamar, pues no ha llegado a ningún lado, ¿no? Y más bien lo que ha ocurrido ha sido un rearmamiento de Ucrania con vistas a recuperar la zona, a recuperar el Donbass, pues a cualquier precio. Y básicamente estos 6 años ha sido un tiempo en el cual un tiempo que Ucrania se ha tomado para rearmarse y prepararse para la recuperación militar del Donbass. Lo cual tiene un lado, digamos, positivo y otro negativo. El lado positivo, bueno, nadie discute que el Donbass es una región de Ucrania. Y nadie discute que Ucrania tiene legitimidad para organizar y controlar su propio territorio, y el Donbass forma parte de su territorio, a diferencia de Crimea, que fue anexionada a Rusia a todos los efectos, y ahora mismo Crimea es rusa, aunque sea una parte del territorio ruso que Ucrania reivindica como propio, pero el Donbass no se anexionó Rusia. Entonces nadie discute que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a ocupar su territorio y a organizarlo como mejor considere. Ahora bien, claro, la parte negativa es que para ocupar ese territorio, pues tendrá que liquidar, pura y simplemente, tendrá que liquidar las regiones prorrusas o rusófilas declaradas en esa zona. Con lo cual tendrá que pasar por ellas pura y simplemente y a cualquier precio. Y ahí está el origen de las tensiones que se están viviendo entre Ucrania y Rusia desde finales del año pasado, desde finales del 2021 hasta ahora.
y que tiene toda la pinta del mundo que esas tensiones son provocadas por el lado occidental para terminar de recuperar el territorio del Donbass. Pura y simplemente. Dejando a un lado el tema de Crimea, dejando a un lado el tema de si Ucrania tiene que entrar o no en la OTAN. Aquí el tema está en que el Occidente quiere que Rusia deje de contar con Ucrania como su zona de influencia. Y para eso tiene que terminar de ganar la guerra del Donbass. Eso es lo que hay detrás de todo este follón montado ahora mismo entre Ucrania y Rusia. Que Occidente quiere que Ucrania termine de ganar a Rusia la guerra. Así de claro. Y obviamente Rusia, después de todo lo que ha gastado en esa guerra, teniendo en cuenta todo lo que se juega en esa guerra, en la frontera entre Ucrania y Rusia, Rusia obviamente no quiere que Occidente, a través de la OTAN, de Ucrania, perdón, que Occidente gane esa guerra. Rusia no quiere, no le interesa, no le conviene, no lo va a permitir, Esté dentro Ucrania de la OTAN o no esté en la OTAN. Rusia en ningún caso va a permitir que Ucrania, con la que comparte, como digo, un origen común, deje de ser una zona de influencia suya. No lo va a permitir. Y por eso las tensiones militares que estamos viendo y que a todos los efectos, con toda probabilidad hay que decir, y con toda tristeza también hay que decir, que van a terminar en una nueva guerra del Donbass. Las actuales tensiones entre Ucrania y Rusia, azuzadas por Estados Unidos, es decir, azuzadas por el socio principal de la OTAN, terminarán en una nueva guerra del Donbass para que Ucrania, es decir, Occidente, es decir, la OTAN, es decir, Estados Unidos, termine de echar a Rusia de Ucrania y de las zonas de influencia que Rusia tiene en las ex repúblicas soviéticas. No solo en Ucrania, porque esta guerra que Estados Unidos está lanzando no acaba en Ucrania. Esta guerra va a continuar en el resto de territorios exsoviéticos donde Rusia aún mantiene su influencia cultural, política y económica.